Hola, muy buenas tardes para todas y todos y bienvenidos nuevamente a este encuentro de cualificación en estas 2 semanas que llevamos en este nuevo tema. Nos ocupa es el asunto de los grupos de mutua ayuda. Todo esto viene dado en el marco de la intervención basada en la comunidad, la intervención, la rehabilitación basada en comunidad, es decir, que partimos de la realidad en que cuando creemos en la comunidad, cuando fortalecemos la comunidad, cuando la comunidad logra entenderse como una unidad, cuando empoderamos a las personas para que sigan uniéndose en comunidad, entonces lo que vamos a encontrar es una de las mejores estrategias de intervención y acompañamiento y activación de rutas de atención que podamos tener. Es decir, si nos seguimos yendo por la lógica de esperar a, a tener que ir y recibir asistencia, ¿cierto? Desde el modelo asistencial de yo estoy solo, me pasan las cosas, voy y pido mi cita aquí o allá. Si seguimos en ese modelo, entonces vamos a seguir encontrando pues dificultades y estas dificultades tienen la potencialidad de repetirse y es posible que cuando se repitan, pues las personas nuevamente estén escasas de recursos para enfrentarlas. Mientras que si lo empoderamos en cabeza de la comunidad como la verdadera primera línea de atención y de apoyo en todo tipo de circunstancias, entonces vamos a encontrar que las personas van a tener una riqueza mayor para afrontar efectivamente las situaciones y en caso de que estas repitan, van a tener mayor capacidad para salir victoriosos de estas circunstancias. Ya veo que empiezan a conectarse. Por aquí tenemos a Lina María Chavarría, que nos saluda desde el corregimiento de Palomos. Lina María, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Por aquí tenemos también a Diana Cecilia Mesa, que nos saluda. Este perfil no sé bien a quién pertenece. Recuerden, por favor, escribirme por medio de los comentarios su nombre y de qué localidad se conectan, de qué localidad están conectados. Por aquí también tenemos a Diana Marín Molina que nos saluda. Buenas tardes, Diana, bienvenida. Entonces, como les estaba diciendo, estos encuentros los estamos haciendo con la intención de que caigamos en cuenta de lo importante que es empoderar a la comunidad, que la comunidad sea nuestra primera línea de respuesta. Y todas estas personas que están cualificándose en estos espacios que hemos diseñado para ustedes desde la Alcaldía de Fredonia, por medio de la Secretaría de Bienestar Social y también desde la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, es con el ánimo de que todas estas personas que representan liderazgo en nuestras comunidades también se puedan desarrollar como primeros respondientes en situaciones de emergencia, como primeros respondientes del área psicosocial. ¿Eso qué quiere decir? Esto quiere decir que cualquier persona en una situación de emergencia, como por ejemplo la que estamos viendo ahorita, realmente puede brindar un apoyo eficaz y efectivo para ayudarnos a contener las situaciones de dificultad que está presentando la comunidad y podamos ayudarnos mutuamente a recobrar nuestra estabilidad mientras que adviene la normalidad. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy sencillo, vamos a hablarlo de un accidente, ¿cierto? Entonces, digamos que ocurre un accidente en carretera, dos carros se chocan, se vuelcan y tú vas pasando en la moto o en el carro y todavía no ha llegado la ambulancia ni nadie y logras ver que hay una persona que digamos, tiene dificultad para moverse y hay algo sobre su cabeza que le está impidiendo respirar. Entonces tú podrías, si has sido cualificado, si has sido entrenado, pero no quiere decir que seas ni enfermero ni médico, pero si has ido a entrenamientos en primeros auxilios, en cualificación de rescatista y este tipo de cosas, podrías
ir a la situación del accidente y brindar una primera ayuda para que estas personas logren tener una mejor oportunidad de conservar su vida mientras que llegan los médicos y las enfermeras a prestarles la atención en salud y trasladarlos a un hospital, ¿cierto? Lo mismo sucede con el asunto de la afección psicológica, todo lo que tiene que ver con lo psicoemocional, con lo psicosocial, lo psicocomunitario. ¿Qué sucede? Podemos vernos afectados por situaciones que vivimos, por ejemplo, la pérdida del empleo, la muerte de un ser querido, la pérdida de la salud, el miedo a perder la vida o el miedo a perder la salud, la pérdida del sentido de vida, de las ganas de vivir, el sentir que nada tiene sentido. Todo esto nos afecta y pone en riesgo nuestra capacidad de vivir o nuestra capacidad de actuar coherentemente ante las exigencias que tiene nuestro entorno. Entonces, cualquier persona que reciba una cualificación adecuada podría ir a dar un primer apoyo, una primera disposición de escucha, una primera disposición de ayuda a estas personas que se sienten de esta forma. Y poder brindar eso es absolutamente maravilloso y tiene un efecto, un verdadero efecto, digámoslo de alguna forma, curativo en la mayoría de los casos. Hay casos muy puntuales que obviamente van a necesitar una atención más especializada, pero que esa persona hubiera podido tener un primer apoyo en su comunidad, una primera oportunidad de ser escuchado, de ser contenido, de sentirse importante y querido, entonces eso también va a permitir que cuando esa persona acceda a los servicios de salud y sea efectivamente atendido por un psicólogo o un psiquiatra, su situación va a estar como más calmada, va a estar como un poco más abonado el campo, por decirlo de alguna forma, y la intervención que pueda hacer el profesional va a tener un mejor efecto, la persona se va a poder adherir al tratamiento con mayor facilidad, es posible que esta persona desarrolle mayores niveles de responsabilidad frente a su situación y a los compromisos que debe tener para poder mejorar. Entonces, démonos cuenta que una comunidad empoderada, una comunidad que brinda apoyo y brinda ayuda, es una comunidad que realmente está garantizando que esa realidad que enfrentamos en los momentos de dificultad pueda verse como una oportunidad que tenemos para fortalecernos, ¿cierto? Entonces, digamos que en este momento estamos frente a una decisión. La decisión es seguir como vamos y esperar a que esto pase y ya, y si me dio, ay, qué tristeza, y qué susto, y que no sé qué, y voy a buscar ayuda y ta, ta, ta. Y si no me dio, pues no me importa, ¿cierto? O tenemos la opción B. La opción B es empoderarnos y crecer y fortalecernos en comunidad y tener dolor de comunidad, tener un dolor comunitario en donde sabemos que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, esas personas que viven en nuestras localidades también sienten temor, tienen temor a contagiarse, tienen temor a perder a sus seres queridos y todas esas personas están viviendo muchas otras situaciones en su trabajo, en sus familias, en sus hogares, que los están haciendo sentir la vida de una forma distinta y que tal vez les ha generado alguna dificultad emocional o física o económica y poder tener una comunidad interesada en escuchar, apoyar y ayudar marca la diferencia acerca de la capacidad que tenemos de ver el horizonte y las opciones que tenemos más adelante. Muy bien, por aquí tenemos a Sandra Mesa, que es docente del corregimiento de Palomos. Bienvenida, Sandra, qué rico que estés aquí en este encuentro de cualificación. Aquí tenemos a Elvia Restrepo, de la institución educativa Llano Grande, sede Edelmira. Y aquí tenemos a Diana Marín, de la institución educativa F. Gómez en Fredonia. Buenas tardes Diana y bienvenidos. Por favor, todos los que van llegando nuevos, recuerden, por medio de los comentarios me escriben cuál es tu nombre y de dónde te estás conectando para que empecemos a tener una aproximación de este maravilloso grupo que se viene formando alrededor de estos encuentros de cualificación en grupos de mutua ayuda. Bueno, pasemos entonces a las diapositivas
vamos a hacer un pequeño repaso hasta dónde íbamos. Recordemos que hablamos de que los grupos humanos son los principales generadores de vínculos y por medio de los vínculos es que logramos encontrar esa satisfacción y esa capacidad de sentirnos acompañados y nos generan esa fortaleza para salir adelante, que nos ayudan a experimentar nuestras emociones, a expresarlas, a tomar conciencia, a reflexionar, que nos ayudan a recuperar la esperanza, que nos ayudan a desarrollar algo que a veces encontramos, por ejemplo, en las instituciones educativas un poquito difícil de desarrollar, que es el asunto del sentido de pertenencia, ¿cierto? Nos hace falta en las comunidades velar porque nuestro colectivo entienda que agruparnos hace parte normal de la vida y mantener estos grupos comunitarios abiertos ayuda a que nuestras futuras generaciones vuelvan a esto de conectarse con lo que es el sentido de pertenencia y que cuando empezamos a pertenecer a las instituciones educativas, cuando empezamos a crecer y pertenecemos a las empresas, saber que pertenecer a esa empresa, a ese empleo, a ese grupo con el que nos vinculamos cuando estamos adultos, es una decisión personal. Entonces, si estamos decididos a vincularnos ahí, qué rico también sería que se nos facilite el desarrollar el sentido de pertenencia. Entonces, el primer paso es que creemos estos grupos comunitarios. Por medio de esto empezamos a experimentar nuevamente qué es eso del sentido de pertenencia. Los grupos de mutua ayuda habíamos dicho que son liderados por los mismos miembros de la comunidad, ¿cierto? Que no necesitan que se le asigne ningún profesional que vaya y les diga cómo hacerlo, cuánto debe durar, cada cuánto se deben de reunir. No, los grupos de mutua ayuda son autónomos y deben permanecer autónomos. Ahora bien, el grupo de mutua ayuda puede decidir que quieren profundizar acerca de algún tema, entonces invitan profesionales o técnicos que sean expertos en estos temas de interés comunitario para que los acompañe algunas sesiones y ellos puedan explorar más al respecto. Bueno, hablamos de que los grupos de mutua ayuda sirven para aprender a afrontar de una forma más eficaz situaciones de crisis, pero que no necesariamente tienen que haber situaciones problemáticas o crisis para que se puedan formar los grupos de mutua ayuda, ¿cierto? Porque estábamos hablando de que los grupos de mutua ayuda sirven para potenciar todas las capacidades y todas las herramientas que la comunidad tiene y pueden ser conscientes de ella o no. Y los grupos de mutua ayuda ayudan a ser conscientes de la potencialidad que tenemos como comunidad y también ayudan a potenciarlo y a sacarles provecho con el ánimo de desarrollar la comunidad. Además, como grupos ya conformados, entonces los grupos de mutua ayuda permiten que puedan canalizar mejor y más efectivamente servicios que la comunidad pueda necesitar a nivel individual o colectivo. Hablábamos entonces qué importante es ponerle cuidado a quién va a ser el facilitador de un grupo, ya sea de los grupos de escucha o los grupos de mutua ayuda. Es muy importante que el facilitador sepa que más que estar ahí para liderar o para indicar el camino o para mostrar la meta o lo que sea, su rol está más enfocado en facilitar, ¿cierto? En facilitar los procesos de escucha, los procesos de comprensión, los procesos de creación, los procesos de entrar en consenso, de facilitar la comunicación, la participación, etcétera. Hablábamos de que debe ser una persona que realmente tenga una apertura mental, ¿cierto? Porque si yo ya tengo unos ideales o unas ideas, ideologías demasiado marcadas en mi interior, o sea, que son mi firma y yo las defiendo a capa y espada, va a ser muy difícil para mí cuando una persona se vaya a expresar con una ideología contraria o diferente, poder tener una apertura de escucha y permitir ver y entender y ofrecerle este conocimiento a la comunidad como algo válido y verdadero también. Acuérdense que estuvimos hablando de que no solo lo que yo pienso es verdad,
¿cierto? Lo que piensa el otro, que puede ser completamente contrario, también es verdad. Lo que pasa es que cada uno tenemos puntos de vista diferentes, dependiendo de todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, de cómo hemos entendido, cómo hemos experimentado las cosas, cómo nos han tratado las personas, cómo hemos salido de las situaciones de crisis. Entonces, en ese orden de ideas, necesitamos que el facilitador comprenda que todas las versiones son reales, que todas las versiones son verdad y que todas las versiones son válidas y hay que darles un valor, ¿cierto? Porque cuando sabemos esto, sabemos escuchar, nos permitimos escuchar al otro, no solamente fingir que escuchamos, ¿cierto? Hablamos que para permitir que un grupo viva y se desarrolle, también es muy importante tener algunas estrategias con el ánimo de facilitar el abordaje de los temas. Entonces hablamos que podemos jugar, ¿cierto? Podemos empezar a pensar en juegos que nos ayuden a reflexionar, a pensar, a ponernos en el lugar del otro. Hablamos de que podemos traer ejemplos de situaciones reales que se hayan vivido en otras comunidades o en otros países y empezarlos a analizar e identificar cuáles son esas similitudes que nos ayuden entonces como a aperturar el tema para que las personas participen, para que conversen. Hablamos que inclusive puede darse por medio de ver una película, tener una lectura, el juego de roles, ¿cierto? O sea, todas las estrategias que permitan que el grupo participe, se dinamice y sepan aproximar al tema y ayuden a reflexionar acerca del tema, entonces nos van a servir. Todas son válidas. Sin embargo, hablamos de que el aprendizaje experiencial es la mamá de todas, ¿cierto? Cuando explicamos el tema, cuando mostramos el tema, cuando conversamos el tema, pueden haber aprendizajes importantes, pero cuando logramos que las personas experimenten en carne propia, que lo vivan con sus emociones, que muevan su cuerpo en este asunto de la aproximación al conocimiento, entonces vamos a garantizar que ese aprendizaje se quede ahí a largo plazo y que haya una motivación hacia el acto, o sea, a actuar en consecuencia de lo aprendido. Hablamos que esa persona que está facilitando, esa persona que está liderando este grupo, qué importante es que aprenda a leer el grupo, ¿cierto? Y que entienda que todas las manifestaciones que se dan dentro de un grupo tienen un significado y es un significado importante y es un mensaje que el grupo está entregando para alguien que sepa escuchar. Por ejemplo, cuando siempre hay un participante que es el que pone el problema, el que no está de acuerdo, el que muchas veces el resto del grupo tiende a silenciarlo. Pero si prestamos atención, ahí hay un movimiento que es natural del grupo y que algo nos quiere expresar. O sea, el grupo se quiere expresar por medio de este personaje, tal vez no de las formas más adecuadas, pero hay un mensaje ahí importante que es transversal a todo el grupo y que por lo general tienden a ocultarlo, ¿cierto? A dejarlo callado, a invisibilizarlo, pero eso no quiere decir que no esté ahí. Entonces, mucho ojo con este asunto de silenciar participantes. Entonces, todo lo que ocurre en el grupo puede ser susceptible de una lectura, puede ser susceptible de buscarle significado. Y creo que íbamos aquí. Por favor, por medio de los comentarios me ayudan, me verifican si esta es la diapositiva en la que íbamos y cómo van hasta acá, hasta dónde vamos, si se entiende bien, por favor me cuentan. Mientras tanto, voy a ir socializando los comentarios. Por aquí nos habla Nelly Penagos, nos saluda. Buenas tardes, doña Nelly, bienvenida. Diego de Caldas, de la Caridad, nos dice qué buena labor esta del mutualismo. Apoyo a la ESAL, HAC, economía social, líderes sociales. Muy bien, Diego, muchas gracias. Por aquí tenemos emprendimientos, lluvias de ideas, así es. María Isabel Ara, que nos dice de la vereda Travesías. Bienvenida, doña María Isabel. Y por aquí dice Diego, sí, claro, el hierro se afila con el hierro. No supe en qué momento lo escribiste, entonces no
No sé exactamente a qué te refieres con tu comentario. Sin embargo, sí resalto todo esto que nos está diciendo Diego, ¿cierto? Entonces Diego nos dice que por medio de la ayuda mutua, por medio del empoderamiento comunitario, por medio de todo esto que estamos aprendiendo, pues finalmente logramos que a la comunidad le puedan llegar o puedan construir las ayudas que necesitan para salir avante de las situaciones difíciles o críticas que puedan estar viviendo. Y ojo, que a veces es muy común o muy común no, es posible encontrar en alguna comunidad personas que están ensimismadas en su grupo familiar, en su casa, en su hogar, entonces pasan una cantidad de cosas en las veredas, en los barrios, en la comunidad, pero como no me está pasando a mí, entonces supongo que no me está afectando. Ojo, que todo lo que afecte a nuestra vecindad finalmente nos afecta a todos. Entonces, si todos estamos presentes y activos en nuestra vecindad, entonces vamos a estar fuertes y vamos a poder salir adelante y vamos a poder ayudarle a nuestros vecinos a salir adelante. Es que yo no tengo plata. Venga, tenemos que sacarnos de la cabeza esta situación de que es que ayudar es regalar mercados, entregar plata, hacerles la casa, ponerle la teja, no sé qué. No, no, no. Si podemos canalizar ese tipo de ayuda sería maravilloso porque hay personas que de verdad la necesitan. Necesitan algo para comer, necesitan arreglar su techo porque les llueve más adentro que afuera, ¿cierto? Son necesidades reales y si podemos canalizar ese tipo de ayudas, maravilloso. Pero esa no es la única forma de ayudar. Y cuando hablamos de empoderar a la comunidad, no quiere decir que nos vamos a recargar en fulanito porque fulanito tiene tierra, porque fulanito tiene esto, lo otro. No, es que empecemos a sentirnos apoyados, a sentirnos escuchados y que entre todos construyamos soluciones que nos puedan beneficiar a todos. Por ejemplo, podría ser como ha ocurrido en algunas veredas de Fredonia, he visto que nuestras carreteras veredales a veces se afectan muchísimo en invierno y qué maravilloso es ver cuando se hacen convites, ¿cierto? Entonces todos, cada uno pone de su parte, van, arreglan las canaletas, ta, ta, ta. Eso finalmente a quién está beneficiando, a los que están arreglando la carretera o a todos, ¿cierto? Porque es que finalmente todos tenemos que subir al pueblo a comprar nuestros alimentos, nuestros niños tienen que subir cuando se puede, ¿cierto? En este momento los colegios, las instituciones educativas están cerradas, pero cuando se están abiertas o se reaperturen, ellos tienen que salir todos los días por la mañana, ir al colegio, volver, etcétera. Entonces, que la comunidad se una y ponga su grano de arena para que estas eh, ¿cómo se dice? Estas carreteras estén medianamente transitables, entonces le estamos ayudando a esos niños a educarse, le estamos ayudando a esas familias a que puedan acceder a sus alimentos, estamos ayudándonos a todos con todos. Eso es un ejemplo muy simplista de lo que podemos lograr, es un ejemplo pequeñito de algo que ya se está viviendo, pero podemos hacer cosas mucho más grandes. Recuerden escribirme por los comentarios si esta es la diapositiva en la que nos quedamos la semana pasada para poder seguir adelante. Bueno, por aquí tengo algunos otros comentarios. Yo creo que podemos seguir adelante. ¿Listo? Bueno, voy a asumir que esta es la diapositiva en la que nos quedamos la semana pasada. Eviten, por favor, enviarme mensajes por WhatsApp en este momento porque realmente me queda un poco difícil consultarlos. Todos los mensajes preguntas que tengan, inquietudes, me las cuelgan acá en los comentarios de esta publicación en Facebook, que ellos me llegan de forma inmediata y entonces yo los voy leyendo en la medida en la que vayamos avanzando. Muy bien, entonces sigamos. Hablamos de los resultados del seguimiento del grupo. Cuando hablamos del seguimiento del grupo, se refiere a lo que estábamos viendo hace un momento en el repaso, en este asunto de aprender a leer el grupo, ¿cierto? Leer el grupo, el asunto de la participación, cuáles son los temas que parecen importantes, cuáles son esos temas que son difíciles de hablar, de los que no quieren hablar, cuáles son estos aspectos que
prefieren dejarlos en silencio y con mucho tacto ir identificando todas estas situaciones. Cuando hacemos un buen seguimiento del grupo, entonces obtenemos información valiosa que permite alcanzar mejores resultados. Nos permite usar una estrategia cada vez más ajustada a la realidad del grupo y promover mayores niveles de satisfacción y sentimiento de pertenencia y realizar propuestas acordes a la realidad del grupo y sus necesidades. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que cuando hacemos seguimiento, que cuando nos tomamos el tiempo para evaluar lo que está sucediendo, cuando nos tomamos el tiempo de pensar y tratar de interpretar lo que está pasando, nos ampliamos la realidad de lo que está sucediendo en el grupo. Y cuando ampliamos esa realidad, entonces nos podemos planear actividades, intervenciones más efectivas que el grupo las pueda aceptar con mayor facilidad y que nos permita acercarnos, aproximarnos a los temas con mayor eficiencia. Bien. Bueno, es muy importante recordar que en las experiencias grupales es común que algunos participantes vivan los encuentros con las emociones a flor de piel, ¿cierto? Tratemos de quitarnos el temor de ver a otra persona llorar o el temor a que las personas se enojen o se disgusten o no quieran estar. Vea, cuando nos dedicamos a la comunidad y cuando nos tenemos que enfrentar a situaciones de grupos, no nos podemos llenar como de expectativas de que a todo mundo todo le va a encantar, que a todo mundo todo le va a parecer maravilloso y que van a sonreír todo el tiempo y nos van a decir que sí a todo y van a estar muy juiciosos haciendo lo que les vamos a recomendar. No. Y menos en las experiencias grupales, en los centros de escucha, en los grupos de mutua ayuda, debemos estar preparados para saber que hay personas en que vamos a detonar algo en ellos y sus emociones van a salir y se van a expresar de una forma súper transparente. Y las emociones estamos hablando no solamente de la alegría y la tristeza, sino también del enojo, de la frustración, del reclamo, del dolor, ¿cierto? Y cuando esto sale tenemos que respetar. No nos podemos tomar de forma personal absolutamente nada. Esto está sucediendo porque soy incompetente en esto, o fue por algo que yo dije, o lo provoqué, tendremos otro momento y sobre todo con nuestro enlace de supervisión para evaluar nuestro desempeño. Pero en ese momento tenemos que concentrarnos en lo importante que es que esta persona haya confiado en el grupo para expresar sus emociones de esa manera. Y lo que esa persona necesita, independientemente de las emociones que esté sacando a flor de piel en ese momento, es ser escuchada, es que se le dé su lugar, es que le demos un lugar de importancia y escuchemos su sentir. Así su sentir sea un solo llanto, así no hayan no medie palabras en el asunto, sino una mera expresión emocional, es dar la escucha activa a esa manifestación emocional. Debemos promover la capacidad de pensar y actuar en grupo. No es lo mismo lo que pensamos, decidimos y hacemos cuando lo hacemos de forma individual a cuando ya es una acción colectiva. Es muy importante que le ayudemos a nuestra comunidad a pensar en comunidad, a llegar a acuerdos en comunidad, a que actúen juntos, ¿cierto? Esto se logra implicando la participación grupal en experiencias de aprendizaje. Entonces, si queremos que la comunidad piense y actúe en comunidad ante una situación de crisis, ante un problema o con la intención de potenciar o alcanzar o canalizar algún servicio, es muy importante que en los encuentros hayan actividades que los ponga a pensar en grupo, que los ponga a actuar de forma grupal. ¿Cierto? Que tengan que resolver algo, pero no lo puedan resolver a solas, sino que lo tengan que resolver en grupos, ¿cierto? Entonces eso va a ir entrenando sus mentes y sus emociones a movilizarse hacia el trabajo comunitario, en equipo. Bueno, se vale diseñar las intervenciones grupales. Si bien es cierto, los grupos de mutua ayuda son autónomos, son libres, no necesitan de ningún profesional que los acompañe, que los guíe, que el líder puede ser alguien, debe ser alguien de la comunidad,
que surge, ¿cierto? Es importante que esta persona desarrolle todas estas características de las que hemos estado hablando con la intención de que su liderazgo sea un liderazgo positivo y propositivo, ¿cierto? Y en ese orden de ideas se vale que esa persona se saque unos raticos para pensar cómo va a diseñar las intervenciones en torno a estos temas que sabe que en su comunidad son importantes, que la comunidad ya ha identificado esos temas en los que quiere trabajar. Entonces podemos diseñar intervenciones apropiadas para la comunidad que nos ayuden a intervenir estos temas. ¿Cómo qué? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Para qué nos vamos a reunir? ¿Cierto? ¿Para qué esos objetivos? ¿Para qué vamos a hacer lo que estamos haciendo en estos grupos de mutua ayuda? ¿Cierto? Jerarquizar contenidos. Posiblemente todos los temas son importantes, entonces empezar a, bueno, si todos son importantes, entonces categoricémonos en orden de urgencia. ¿Cuál es más urgente? ¿Por dónde vamos a empezar? Y una vez hayamos evacuado ese tema, ¿cuál es el orden a seguir? ¿Cuál es el tema más adecuado para continuar? Y los organicemos. Ahora, este esquema de temas, esta jerarquización de temas, al igual que todo lo que hemos visto hasta ahora, no es una camisa de fuerza, ¿cierto? Entonces puede ser que la comunidad finalice algunos temas y de repente se vuelva más urgente otro tema distinto. Entonces no nos podemos quedar como anclados de que tiene que ser en este orden que ya diseñamos, no. En la medida en que la realidad comunitaria nos va mostrando el camino, podemos flexibilizarnos y reorientar otra vez esta jerarquización de contenidos. Las estrategias metodológicas, las técnicas didácticas, lo que estábamos hablando ahorita, ¿cómo vamos a hacer que la comunidad se acerque a este tema? ¿Por medio de qué actividades? ¿Cuáles preguntas orientadoras me pueden servir? ¿Cuáles dinámicas me pueden servir? ¿Qué ejercicios? ¿Qué juegos? ¿Con qué recursos contamos? ¿Cierto? Tenemos un lugar en donde nos podemos reunir que le cae fácil y accesible a todos. Este lugar tiene luz, tiene sillas, o nos vamos a sentar en el suelo, o va a ser en un potrero, o va a ser en una institución educativa. ¿Qué espacios vamos a utilizar? ¿Va a ser por medio de la virtualidad? ¿Quiénes tienen acceso a esa virtualidad? ¿Quiénes no? ¿Cómo le vamos a hacer con esas personas que no tienen acceso a la virtualidad? En algún momento me hacían esa pregunta y yo les hacía la recomendación de que también pueden formar grupos de mutua ayuda por medio de llamada telefónica, ¿cierto? Una persona que tenga minutos, que tenga acceso a poder, digamos, hablar largamente por teléfono, puede llamar a varias personas al mismo tiempo. Entonces pueden crear esos grupos con las personas que no tienen tan buena accesibilidad a la virtualidad. Creo que pueden ser grupos como de 6 o 8 personas, ¿cierto? Se ponen de acuerdo cada cuánto se van a reunir y todo lo que hemos visto se puede aplicar de forma telefónica. Algunos me dicen que es que no es lo mismo, ¿cierto? Es que no es lo mismo estar frente a frente, cara a cara, que estarle hablando a una pantalla o a un teléfono, etcétera. Claro, no es lo mismo, ¿cierto? No es lo mismo desayunar con arroz que con arepa, pero es un desayuno, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si bien no es lo mismo y si bien nos genera un poco de dificultad porque no estamos acostumbrados a ello, no quiere decir que no funcione o que no sirva. Listo, tenemos que empezar. Acuérdense que todos los que estamos acá tenemos que ser muy abiertos de mente, tenemos que tener una apertura mental excelente. Entonces, tenemos que sacarnos de la cabeza que lo que es nuevo o lo que nos resulta difícil, entonces no funciona o no se puede hacer, no. Esto sí funciona. Por medio de la virtualidad funciona el aprendizaje. Por medio de una llamada telefónica también funciona el aprendizaje. Ahora es diferente a lo que estábamos acostumbrados y nos toca aprender y nuestras comunidades también tienen que aprender. Pero si nosotros somos los primeros en mostrarnos resistentes y en decir que no funciona y que no sirve y que es diferente y que es difícil, entonces también nosotros como referentes comunitarios, como líderes comunitarios, le vamos a estar enseñando a nuestra comunidad, a nuestra vecindad, que esto no funciona, que esto no sirve y les vamos a ayudar a que refuercen sus resistencias frente al aprendizaje virtual o a distancia. Entonces nosotros como referentes comunitarios somos los primeros llamados a que demostremos que estas nuevas formas de comunicación son un reto, pero es un reto que podemos
que podemos aprovechar, al que nos podemos adaptar y al que le podemos sacar provecho, especialmente en un beneficio para la comunidad. Por aquí nos llegan muchos comentarios. Por aquí nos dicen, aquellas personas que son un contraste son aquellas que nos hacen ver cosas que ignoramos. Muy bien. Hay que respetar y responder. Cada idea es valiosa. Así se fortalece la democracia. Muy bien, Diego. Excelente participación. En la medida que genere lo mejor para el interés común. Muy bien. O es diferente. Hay que usar la tecnología. Por aquí nos dice Claudia Marcela, la idea es permitir la comunicación desde la virtualidad o desde la presencialidad. Claro que sí, Claudia. El eje central de todo lo que estamos aprendiendo es el asunto de la comunicación. Si lo tenemos que hacer virtual, la virtualidad nos permite comunicarnos, entonces funciona, ¿cierto? Cuando lo podamos hacer presencial, que para muchos es más sencillo o se sienten más cómodos, entonces de forma presencial también se puede comunicar. De forma presencial también podemos escuchar, de forma presencial también podemos acompañar, pero de forma virtual, que es la forma que es la indicada en este momento por el asunto de la emergencia sanitaria, también se puede hacer todo. Todo lo que hacemos de forma presencial lo podemos hacer de forma virtual. Nelly Penagos nos dice, no es lo mismo, pero es una forma de bajar un poco la ansiedad que estamos viviendo actualmente. Claro, y imaginémonos que tenemos un ser muy querido para nosotros, nuestra abuelita, un hijo o algo así. Nosotros estamos acá en Colombia y nuestro ser querido, digamos que esté en Italia, ¿cierto? Y más si nuestro ser querido está por allá en ese mes en donde Italia tenía el pico del contagio y nos dimos cuenta de tantas muertes que hubo por la enfermedad y todo esto. ¿Cómo es de frustrante no estar ahí con ese ser querido, cierto? ¿Cómo nos gustaría tenerlo acá con nosotros y cuidarlo y tenerlo seguro? Sin embargo, ¿cómo nos ayuda recibir una llamada de ese ser amado? O poderlo llamar y que nos conteste. O sea, solo el hecho de escuchar su voz y que nos diga que está bien, ¿cómo ayuda? ¿Cierto? Como cuando nos hospitalizan a alguien que queremos mucho o nosotros mismos estamos hospitalizados y hay personas que queremos que no nos pueden hacer la visita por cualquier razón. ¿Cómo sirve esa llamada, cierto? ¿Cómo sirve esa videollamada? ¿Cómo sirve solamente escucharlo por el teléfono, decirnos hola, ¿cómo estás? Entonces, hay que aprender a apreciar estos espacios también. Muy bien, sigamos. Si voy muy rápido, me avisan. Acuérdense que a veces yo le meto el acelerador a esto y no me doy cuenta que voy rapidito. Entonces, por medio de los comentarios me van escribiendo, Julie, háblanos un poquito más acerca de esto o de lo otro, profundiza este tema, me hacen preguntas, etcétera. Listo. Muy bien. Muy importante reconocer qué recursos, con qué recursos contamos. A veces he encontrado, bueno, la mayoría de las veces me he encontrado con comunidades que son muy juiciosas en el asunto de identificar sus recursos y a pesar de que sean muy poquitos, le sacan provecho y se concentran en este asunto de cómo lo poquito que tenemos nos puede ayudar para, o sea, son súper proactivos y esa es la mayoría de los casos que me he encontrado. Pero también me he encontrado con comunidades que a pesar de que tienen más recursos que otras, siempre están desde la queja. Ay, no, es que no tenemos sillas, entonces no nos podemos reunir. Ah, no, es que tiene que ser en la cancha no hay luz, entonces no nos podemos reunir. No, es imposible por esto, es imposible por lo otro y por aquello, y siempre es un pero, y están siempre como en esa posición de que es que si fulano no nos ayuda, entonces esto no se puede hacer, es que si fulano no nos apoya, entonces esto no se puede hacer. Es muy importante que la persona que empieza a generar ese liderazgo en la comunidad, a acompañar estos procesos, les ayudemos a que nos orientemos hacia la construcción y hacia el logro. Eso quiere decir que entonces, pero entonces así nos vamos a perder las ayudas, y no, nada que ver. Recuerden que para tener una verdadera fuerza comunitaria, que verdaderamente logre canalizar recursos, primero se tiene que hacer notar la comunidad. ¿Y cómo se nota la comunidad? Cuando está unida, cuando tiene una fuerza activa, ¿cierto? Cuando tiene una incidencia real, cuando se hacen visibles gracias a la unidad,
¿cierto? Entonces, primer llamado, el aprovechamiento al máximo de los recursos. Que nada sea una excusa para no unirnos en comunidad. Al contrario, que todo sea una oportunidad para esa unión que necesitamos. Bueno, diseño de la evaluación. Bueno, habíamos dicho que importante es hacerle seguimiento a las dinámicas del grupo, ¿cierto? Entonces, podemos diseñar evaluaciones para que no se nos pasen aspectos importantes. Podemos hacer una lista de cuáles son esos aspectos importantes a observar durante las reuniones y podemos ir evaluando estos asuntos. Y recuerden que como un grupo de mutua ayuda establecido, siempre van a poder contar con un referente o van a poder solicitar ayuda a expertos o a la entidad territorial para que los apoye y los ayude. Entonces les pueden ayudar a diseñar estas evaluaciones, a verificar lo que han venido observando y todo el asunto. Cuando hablamos de la retroalimentación, estamos hablando de cómo le vamos a comunicar a nuestra comunidad lo que hemos venido identificando. Ojo que estas evaluaciones, estas observaciones, toda esta construcción que hace el líder o el facilitador no son para él guardarlos en un grupo, porque esta es información que es valiosa para la comunidad, es de la comunidad y es para la comunidad. Eso sí, tenemos que saber comunicar nuestros hallazgos, ¿cierto? Y no apresurarnos a cada encuentro, estar comunicando como cabras locas lo que vamos observando, no. Pónganse en unas metas, ¿cierto? Observen 3, 4 reuniones, empiecen a reflexionar acerca de toda esta información que han venido recolectando, desarrollen sus hipótesis y tengan muy presentes a la hora de comunicar esta retroalimentación a la comunidad, que son hipótesis. Es posible que tengas razón en lo que estás identificando. Es posible que tengas razón en lo que has evaluado. Es posible que tengas toda la razón en todo lo que has identificado en la dinámica del grupo. Lo que no sabemos es si el grupo está preparado para aceptar esa realidad en ese momento. Entonces, muy importante tener siempre presente a la hora de la retroalimentación, presentarlo como una hipótesis, presentarlo como un tema, presentarlo como una oportunidad de reflexión para el grupo. Que el grupo reflexione, que el grupo discuta a partir de esta construcción que les traes y que el grupo manifieste si está de acuerdo con tus análisis o no. Si digamos que no están de acuerdo, debes aceptar esa decisión del grupo. El futuro nos va a mostrar qué tanta razón tenías o no. Y si sí tenías razón, el futuro va a llevar al grupo a volver sobre este análisis. Y tú vas a poder volverlo a exponer con más información, porque el tiempo te va a ir dando más información de análisis. O el tiempo también te va a mostrar que tal vez te apresuraste a llegar a una conclusión por ciertas razones personales o colectivas que te llevaron a pensar así, pero que realmente eso simplemente puede ser una fachada que está tapando otro tema, o simplemente era una parte de toda la situación completa y el tiempo te va a ir mostrando todos esos elementos que hacen falta. ¿Estamos claros hasta ahí? Por aquí nos dice Diego, también nos ahorra un poco de tiempo. ¿Cuál? Bueno, la virtualidad, sí. Sí, es verdad, Diego, muchísimas gracias. Un saludo para ti también. Claro, es que acuérdense que cuando las intervenciones eran presenciales y cuando nos teníamos que reunir presencialmente, entonces también aparecían muchas excusas, ¿cierto? Es que está lloviendo, es que yo vivo muy lejos, es que está muy temprano, es que está muy tarde, es que no hay transporte, es que se me varó el carro, se me varó la moto, etcétera. Muchas de esas excusas ya no son válidas en estos encuentros mediados por la virtualidad, ¿cierto? Porque nos ahorra tiempo, como dice Diego, ya nos ahorra todo el tiempo del desplazamiento, simplemente tenemos que prender la pantalla, conectarnos al link y listo. Ahora sí, vienen otras dificultades que, por ejemplo, una de las dificultades
dificultades que se viven son las dificultades de conexión y por eso estamos haciendo estos encuentros por medio de Facebook y no seguimos haciéndola por videollamada múltiple, ¿cierto? Porque se nos volvía muy pesada la conexión y muchos no escuchaban bien o mi conexión se caía, bueno, entonces nos toca encontrar nuevas estrategias que sirvan para poder continuar adelante con esto que estamos haciendo. Sí, entonces, sea virtual o sea presencial, siempre vamos a encontrar dificultades. Lo importante es tener la actitud para encontrar las soluciones y aferrarnos a las soluciones. Muy bien. Aquí les quiero compartir, bueno, respecto al el asunto de los grupos de mutua ayuda, por favor me cuentan si queda alguna duda, ¿cierto? Entonces hablamos que son independientes, hablamos de las características del facilitador, de las actividades, de lo importante que es aprender haciendo, todo esto. Por favor, por medio de los comentarios, escríbanme si está claro ese tema de los grupos de mutua ayuda. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me la ponen por los comentarios, ¿sí? Porque digamos que en términos generales, este asunto de los grupos de mutua ayuda viene cerrándose en este encuentro. Les voy a hablar algo acerca de la perspectiva de la Organización Mundial de la Salud y daríamos por terminado el encuentro de hoy. Ya estaríamos hablando por medio de nuestro grupo de WhatsApp cuáles son esos temas que vamos a priorizar para que ustedes, por ejemplo, se cualifiquen en lo que son los primeros auxilios psicológicos, ¿cierto? En las capacidades de escucha y otros temas importantes. Recuerden que para este momento sería muy bueno que ya hayan empezado a conformar sus grupos de mutua ayuda y por medio del WhatsApp me pueden estar comentando cómo les ha ido, qué inconvenientes han tenido, en qué les puedo ayudar, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con los grupos de mutua ayuda. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este momento? Esta es la pirámide de atención en salud mental según la Organización Mundial de la Salud. Entonces, démonos cuenta que por dónde se arranca. La Organización Mundial de la Salud nos dice que la atención debería arrancar de abajo hacia arriba, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos en la base? Cuidados personales, el autocuidado, ¿cierto? Luego, ¿qué sigue? Miren, de lo que estamos hablando, el cuidado comunitario informal. Luego, ¿qué sigue? Los servicios de atención primaria en salud mental. Ya les voy a decir de qué se trata, ¿cierto? Y luego, ¿qué sigue? Hospitales y comunidad, ¿cierto? Servicios psiquiátricos, servicios comunitarios de salud mental, pero ya organizados oficialmente. Y finalmente, las instalaciones de larga estancia y los servicios psiquiátricos especializados. Si nos damos cuenta, la Organización Mundial de la Salud nos dice que en el pico, en la parte más alta de la pirámide, los costos de la atención en este nivel de especialidad son muy altos, o sea, son costosos, ya sea para acceder a esta atención de forma particular, sale muy costosa, como también si es el Estado el que está aportando recursos económicos para garantizar este tipo de atenciones, para el Estado también se vuelve un asunto muy costoso económicamente. Sin embargo, en la medida que vamos bajando en las escalas de la pirámide, encontramos que el costo va disminuyendo. En la parte más básica de la pirámide es un nivel de costo más bajo económicamente y en la parte más alta es un nivel de costo más alto. Pero la frecuencia de necesidad que se ha identificado a nivel mundial frente a las afecciones en salud mental, lo que necesitan las personas cuando empiezan a tener estas dificultades psicoemocionales, psicosociales, psicocomunitarias, etcétera, son más altas, se necesita más un tipo de intervención del tipo de aprender a cuidarnos y aprender a cuidarnos en comunidad que al asunto real de tener que llegar a internarnos en una institución psiquiátrica o necesitar asistir a un servicio de psiquiatría, ¿cierto? Es mucho más frecuente que necesitemos es de una psicoeducación, una intervención para aprender acerca de
ciertos temas de cómo cuidarnos respecto a esto y de cómo debemos actuar y qué es lo que necesitamos y cómo nos podemos ayudar y cómo nos podemos atender los unos a los otros, es más frecuente que se necesite eso a que se necesite una intervención de tipo profesional como tal. Entonces, en nuestro modelo de salud actual, por lo general se está priorizando que cuando tenemos alguna dificultad, de una brincamos a los servicios de atención, a que nos atienda el psicólogo en el hospital, a que nos refieran medicamentos psiquiátricos o en casos pues graves a tener que internar a los pacientes en una instalación de larga estancia, ¿cierto? En un hospital de salud mental o cosas así. Está demostrado, ¿cierto? Si bien hay casos en que se vuelve necesario para poder estabilizar al paciente, tener que hospitalizarlo o internarlo en una institución, se ha demostrado que en todo caso, tanto en el asunto de las afecciones en salud mental como en las afecciones de salud física, cuando tenemos que estar internados en una institución como un hospital, por ejemplo, ya sea por enfermedad física o por enfermedad mental, el asunto de estar encerrados allá, el asunto del sedentarismo que se vive en estas instalaciones, todo el cambio cultural y todo el cambio que se adviene cuando estamos institucionalizados, puede generar secuelas a mediano y a largo plazo. Entonces, tiene sus contraindicaciones. Mientras que si priorizamos el asunto de autoeducarnos, en cuidarnos a nosotros mismos y educar a nuestras comunidades en el servicio a la comunidad, en cuidarnos los unos a los otros, en estos asuntos de los grupos de mutua ayuda, vamos a prevenir que muchísimos casos que inicialmente aparentemente necesitaban una atención psiquiátrica o que algunos están pensando que incluso podrían estar necesitando ser internados a una institución, vamos a encontrar que le vamos a generar tanta fortaleza a los miembros de nuestra comunidad que sus mentes y sus cuerpos también van a vivir el fortalecimiento de estos lazos y eso se va a ver reflejado en mejores niveles de salud mental y física. Entonces, si seguimos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el primer llamado es a que nosotros nos sepamos cuidar a nosotros mismos, ¿cierto? Que aprendamos cómo prevenir situaciones de depresión, de pérdida de falta del sentido de vida, pérdida del gusto de vivir, cómo podemos apoyarnos cuando empezamos a dejar de sentir que la vida tiene un sentido o empezamos a ver todo negativo o empezamos en ciclos de depresión o euforia, ¿cierto? Entonces, primero aprender que eso es normal, que nos pasa a todos y que hay cosas que podemos aprender para estabilizarnos y ayudarnos los unos a los otros. Y segundo, pues entonces fortalecer los lazos comunitarios, ¿cierto? Esto que estamos haciendo son ejercicios de fortalecimiento de los lazos comunitarios, de sentirnos, de ayudarle a la comunidad a sentirse importante, a que sientan que pertenecen, a que sientan que son tomados en serio, ¿cierto? A veces priorizar tanto la asistencia a los organismos asistenciales y todo, nos expone a que, por ejemplo, esas personas que trabajan en estas instituciones, un día que están de mal genio, que han tenido un mal día, que están cansados o que los regañaron o lo que sea, o están enfermos o tienen una situación familiar o económica difícil y preciso ese día llegamos nosotros, nos exponemos a que no nos den el trato que nos merecemos, ¿cierto? Un trato digno y un trato humanizado. Pero es que también es de humanos errar, ¿cierto? Y no todos los días son buenos días para todas las personas. Y es posible que ese funcionario o ese empleado generalmente trate muy bien a los clientes y trate muy bien a la gente que aparece allá y da una muy buena atención, pero preciso ese día que nosotros fuimos, ¡pum!, nos tocó un mal día, ¿cierto? Entonces, dejar de lado el asunto del fortalecimiento comunitario y saltarnos a la atención en las instituciones como tal, también es exponernos a que las únicas veces
en las que accedemos a ser escuchados, a pedirle al otro que me escuche y que vea que me está pasando algo, nos exponemos a que no nos den el lugar que nos merecemos. Mientras que si fortalecemos los lazos sociales, si fortalecemos estas estrategias comunitarias, vamos a garantizar que sean muchísimos más los espacios en donde nos sintamos adecuadamente atendidos, escuchados e importantes. Listo. Esto es muy importante, eso era muy importante, pues, como compartírselo. Esto hace parte de una presentación en la que estuve precisamente esta tarde acerca de la rehabilitación basada en comunidad. Entonces nos dice que las personas estamos en diferentes espacios, ¿cierto? En la sociedad, pero la sociedad viene siendo un medio en el que nos movemos, ¿cierto? En la sociedad hay caminos, hay recursos, hay herramientas, eso es algo importante, todos pertenecemos a la sociedad. También está la familia, ¿cierto? Y la familia es un medio social, pero mucho más cercano, en donde encontramos apoyo, relaciones, recursos. A veces esas relaciones son muy amigables y otras veces son conflictivas, pero finalmente es un entorno que está ahí para todos. Todos tenemos un entorno familiar en el que nos desenvolvemos de alguna forma. La mente, todos tenemos una mente, ¿cierto? La mente también es un medio, ¿cierto? Y para la mente hay terapias psicológicas y hay procesos, técnicas, hay herramientas que se pueden utilizar para intervenir y ayudarle a la mente a tener una estabilidad o a entender un aspecto o a cambiar y transformarse. Y el cuerpo también es otro medio, ¿cierto? Por ejemplo, para el cuerpo nos mandan la medicina. Vamos al médico porque tenemos alguna afección física y nos manda a tomar unos medicamentos y esos medicamentos son una herramienta para ayudarnos a retirar esa enfermedad de nuestro cuerpo o a controlar los síntomas. Pero finalmente, independientemente de por cuál sector nos estén interviniendo, por cuál sector estamos teniendo las dificultades, por cuál sector estamos necesitando esa ayuda, no se nos puede olvidar a ninguno de nosotros que el centro siempre es una persona. Que esa persona tiene problemas familiares, sí, y hay que intervenir esos problemas familiares, y hay que escuchar sobre esos problemas familiares, sí, pero el centro, lo importante siempre debe de ser la persona. Que esa persona está enferma porque tiene una infección bacteriana por esto y lo otro, y tenemos que recetarle unos medicamentos, sí, muy importante. Que el tratamiento es así, ya está, que los medicamentos se los tiene que tomar por la mañana y por la noche y tal, y tal, y tal, y tal. Súper importante, hay que prestarle todo eso una atención especial. Pero lo más importante, más allá de esa infección y más allá de esos medicamentos, es que es una persona la que está sufriendo de esa enfermedad. Es una persona, ¿cierto? Entonces, siempre que nuestra atención reconozca que el centro es la persona, entonces estaremos haciendo las cosas de la mejor manera posible. Bueno, hemos llegado pues como al final de esta charla. Me gustaría compartir con ustedes una reflexión antes de irnos. Por aquí la tengo. Se llama La sopa de piedra. La idea es que por medio de los comentarios ustedes me comenten, valga la redundancia, ¿a qué creen que se refiere esta historia? ¿Cuál creen ustedes que es la moraleja o el significado? En cualquier momento de la lectura pueden colgar su comentario y contarme cuál creen que es la moraleja de esta historia, cuál es la reflexión o esto en qué se parece a la realidad. Dice, en cierta ocasión, un viajero que iba cargando un ligero petate y una olla vacía llegó a un pueblo que no conocía. Llevaba días caminando y estaba sucio, cansado y tenía mucha hambre. Se dirigió a la playa y vio que estaba muy animada. A la plaza. Ay, yo tengo ganas de playa. Se dirigió a la plaza y vio que estaba muy animada. Entre el bullicio, distinguió algunas personas sentadas degustando buenos trozos de queso con pan y refrescándose a base de beber vino de la última cosecha.
Se acercó a estas personas y les pidió el favor de si podían invitarle a comer algo, pues hacía más de 2 días que no comía nada. Por desgracia, nadie quiso compartir con él ni siquiera las migajas. Entristecido, pero sin perder el ánimo, avistó una fogata en medio de la plazoleta, así que agarró su olla, la llenó con agua de la fuente pública y metió dentro de la olla una piedra limpia y lisa del tamaño de una naranja. La gente extrañada se fue acercando a él. Señor, ¿usted qué está haciendo? ¿Acaso va a cocinar una piedra? Le preguntó un lugareño descarado cuya voz sobresalió entre los murmullos de la gente que se miraba con cara de asombro. Pues tengo una piedra que podría decirse que es mágica y hace la mejor sopa del mundo. Es más, ahora mismo ustedes van a comprobarlo con sus propios ojos. Decenas de personas empezaron a arremolinarse en torno al viajero. Una sopa mágica, pues esto hay que verlo. La expectación era máxima. Cuando el agua empezó a hervir, el extraño vagabundo sacó una cuchara de la bolsa, la metió en la olla y la probó. Pero qué rica que está quedando mi sopa, deliciosa. Claro está que si tuviera algo de carne, quedaría mucho más sabrosa. Uno de los lugareños le dio un pedazo de jamón que acababa de comprar. Pruebe a echarle esto, a ver si ayuda a mejorar su sabor. Al rato, el viajero la probó de nuevo. Ave María, realmente está más rica, pero si tuviéramos un poquito de verdura, todavía quedaba aún más exquisita. Exclamó en alto para que todos lo escucharan. Una mujer que salía del mercado y se había unido al curioso grupo, también quiso contribuir a esta curiosa receta. Entonces le dijo, tenga, aquí tengo unas zanahorias y unas verduras para añadir a su caldo. Entonces el hombre aceptó encantado, las echó a la olla, la probó. ¡Ah! Maravilloso. Pocas veces he comido algo tan increíblemente delicioso. ¿Alguien será que tiene por ahí como media docenita de papas y un poquito de sal para realzarle más este sabor tan delicioso? Es que esta sopa ya casi está. Yo tengo, dijo un muchacho deseoso de probar la sopa. Espere un momento, me voy a mi casa y ya mismo le traigo lo que a usted le está haciendo falta. Tal como había prometido, el chico apareció unos minutos después con las papas y la sal, que fueron a parar a la olla junto con los otros ingredientes. Paréntesis, que es que esta olla parece que era bien grande, ¿cierto? Cuando la sopa estaba en su punto, el viajero dijo a todos los que estaban allí presentes que fueran a buscar un plato, porque todos tenían que probar esta sopa tan deliciosa. Hombres, mujeres y niños degustaron la sopa de piedra y la encontraron espectacular. El perspicaz e inteligente viajero había conseguido que la gente del pueblo creyera que estaba tan rica por los efectos mágicos de la piedra, cuando en realidad estaba buenísima porque entre todos habían llenado la olla de buena comida y sabrosos condimentos. Una vez que el hombre sació su apetito y se sintió con fuerzas, sacó la piedra de la olla, la lavó muy bien, la secó, la limpió y se la metió en el bolsillo. Alguien de la localidad le dijo, oye, pero ¿por qué te llevas la piedra? Deberías dejárnosla. Y él dijo, no, me la llevo porque tal vez vuelva a necesitarla para poder comer. Muy bien, ese es el fin de la historia. Cuéntenme qué les parece. A mí me pareció fantástica. Yo la escuché realmente hace muy poco en una capacitación que tuve acerca de la rehabilitación basada en la comunidad y me pareció maravillosa y por eso se las traje en la tarde de hoy. Por los comentarios entonces me cuelgan cuál creen ustedes que es la moraleja, cuál creen que es la enseñanza o qué similitudes encuentran con la realidad comunitaria que algunos estamos viviendo. Con esto me despido. Recuerden que estos encuentros de cualificación se dan gracias a la Secretaría de Bienestar Social de Fredonia, Fredonia para Todos, y a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, de la Gobernación de Antioquia,
unidos. Mi nombre es Juliet Rojas, soy psicóloga del equipo de Respuesta Inmediata del municipio de Fredonia y es un gusto para mí realmente poder participar con ustedes en estos encuentros. Me siento muy, muy contenta con estas actividades que hemos venido desarrollando y recuerden que estos encuentros quedan grabados, los pueden consultar en el canal de YouTube, que se los voy a dejar colgado en los comentarios, y pueden compartirlo con todas estas personas que ustedes crean que les interese, que les pueda ayudar y que tengan la intención de servir transparentemente a la comunidad. Por aquí Claudia Gil nos escribe. Gracias, Claudia, por haberte quedado hasta el final de la transmisión. Nelly Penagos nos dice, hasta pronto, muy productiva la capacitación. Herley Darío Uribe nos dice, una historia maravillosa. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por sacar este tiempo. Yo sé que para muchos es un poco difícil por sus múltiples ocupaciones, pero de verdad que esto demuestra que personas que quieran servir a la comunidad todavía hay muchas. Muchas, muchas, muchas gracias. Sandra Mesa nos dice, con seguridad y confianza podemos convencer a cualquier persona de lo que queramos hacer y lograr. Maravillosa reflexión, Sandra. Y también muy digna de reflexionar, ¿cierto? ¿A qué estamos invitando a los demás a que crean? Eso, a lo que lo estamos invitando, ¿finalmente va a estar al servicio de la comunidad o no? Muy, muy buena reflexión, Sandra, gracias. Claudia Marcela Gil nos dice gracias por todas sus enseñanzas, es con todo el gusto del mundo. María Isabel Araque nos dice hasta luego, excelente, y dice me encantó la historia. Bueno, hemos llegado entonces al final, gracias, besos y abrazos para todos y nos estaremos viendo de nuevo dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. 4 de la tarde el miércoles, listo. Por el chat del WhatsApp espero sugerencias acerca de los temas. He pensado que arranquemos con el asunto de los primeros auxilios psicológicos, pero podríamos arrancar por otros si ustedes consideran más urgente. ¿Listo? Besos para todos y hasta luego.